Jekyll, esto es un proyecto en Ruby que se hizo y es el que utiliza GitHub para su GitHub Pages que es puedes generar sitios web estáticos. Eso significa que no necesitas realmente de un servidor web que procese el lenguaje de tu aplicación y que las páginas se construyan dinámicamente, sino con que un servidor despache los archivos estáticos de tu sitio web, pues ya tienes. Entonces, ¿cómo generar esos sitios estáticos? Bueno, lo puedes hacer... digamos que es el equivalente como hacerlo con HTML y exacto, CSS. tú lo puedes hacer con HTML y CSS. El problema es que vas a tener que duplicar un montón de estructura de HTML. Claro. Entonces, los sitios web estáticos estos, los generadores estos, lo que te aíslan es precisamente de, pues todo este HTML que tengo que duplicar y que es común a todas las páginas y ciertas reglas. Y yo, joder, ¿por qué no lo voy a automatizar? Y hay gente que lo automatiza con scripts de shell o un makefile. Esta gente se hizo el Jekyll este. Yo incluso dicen que no eres un programador si no intentas hacer tu propio generador de sitios web. Y yo tengo aquí el mío de mierda. No vale para nada, pero bueno, lo hice. Y nada, y entonces está Jekyll, que simplemente pues vamos a hacer esto, pero en Haskell. Jekyll es el equivalente a Jekyll. Vamos a automatizar esto, pero utilizando Haskell, que mola más. Aparte que utiliza Pandoc por debajo para convertir de formatos y Pandoc es un proyecto bastante tocho. Sí. Entonces, pero yo tengo algunas cosillas que decir de Jekyll que me parece, porque creo que es mejor que el resto. No solo porque no solo porque está escrito en Haskell, sino por otras cosillas que creo que los demás, no estoy seguro, pero creo que los demás no persiguen o no hacen. Entonces, preludio solamente. En el proyecto este aquí que tenemos, déjame cerrar esto aquí que me está... En el proyecto este aquí que tenemos, esto utiliza Stack para gestionar las dependencias y del proyecto y tal. Bueno, realmente eso lo hace Cabal, pero bueno. Aquí el preludio para desarrollar de proyectos en Haskell es Cabal, que es como la build tool se dice para empaquetar proyectos de forma portable y gestionar sus dependencias y tal. Y luego está Stack, que es como un super conjunto de Cabal, porque Cabal te gestiona las dependencias, pero creo que no soportaba Sandbox desde el principio. Entonces el problema es que qué pasa si tengo proyectos con distintas versiones de compilador. Y entonces Stack un poco lo que busca es construir snapshots es como una base de datos de yo sé que todos estos paquetes con estas versiones funcionan bien con esta versión del compilador. Y entonces a eso, ¿dónde está? No. Si busco aquí el stack YAML este, el archivo este es en el que le decimos a Stack precisamente qué snapshot de los que él tiene queremos utilizar. Y él dice, mira, el resolver es el LTS 8.2. Y si buscamos, qué sé yo, stack LTS 8.2, pues nos va a decir todo lo que tiene ese snapshot. A ver si esto tira. Venga, hombre. También yo utilizando Safari, ¿sabes? Me lo merezco, pero bueno. Entonces, si miramos aquí, pues vemos que dice el snapshot este, pues mira, viene con GHC 8.0.2 y aquí pues tienes todos estos paquetes con todas estas versiones. Pum, pum, pum. Digamos que el stack, si tú inicias un proyecto con el 8.02, él luego te garantiza que para ese proyecto siempre va a usar el 8.02. Ajá.
Exacto, él siempre te va a buscar, te va a utilizar esa versión del O las compilador. dependencias que cumplan Ajá. con el 8.02. Ajá. Pero yo puedo iniciar otro proyecto Haskell con el 7 punto y pico, ¿no? Ajá, con cualquier otro. Y él Y se él me lo va baja a ese. dejar igual. Y él, Es como un contenedor. exacto. Digamos. Eso es lo bueno de Stack, que él te mantiene todo aislado. Entonces, da igual los proyectos que tengas, con qué versión de compilador lo tengas, que él lo va a gestionar por ti. Entonces, pero lo más interesante incluso es que por lo general tú no empiezas escribiendo el fichero stack sino tú escribes el fichero cabal, que es el que siempre se utiliza para gestionar las dependencias en Haskell. Entonces, por ejemplo, aquí le decimos, mira, yo dependo de Jekyll. Y si hago un stack en el proyecto, hago un stack setup, no, si hago un stack init en un proyecto que solo tiene cabal, él va a analizar esas dependencias y va a intentar buscar qué snapshot es el que mejor se nos adapta. Con Jekyll. Sí, con cualquier dependencia. Es decir, tú las dependencias que pongas aquí, él las va a analizar todas y va a decir, pues voy a intentar buscar el snapshot que tengo, que tiene todas estas dependencias con las versiones que me estás diciendo y que funciona, y que sé que funciona porque lo tengo en el snapshot. No le tienes que poner ahí Jekyll. No, eso es lo que... Eso es Stack. Sí. Ah, ok. Es decir, a ver, por ejemplo, para empezar desde el principio, yo tengo este proyecto. Este proyecto defino mi fichero cabal que dice de qué cosas dependo, el ejecutable que voy a generar que se llama site, donde va a buscar los fuentes en src, el archivo principal de la aplicación es main.hs, el lenguaje de Haskell 2010 y la librería base pues esta versión. Vale. Por ejemplo, voy a buscar el main y en el main estoy importando Jekyll, esto me lo voy a cargar de momento. Si ahora aquí digo stack init, dice stack configuration file sys, vale, ya está. Digo stack build, él me va a construir el ejecutable del proyecto, me va a decir he instalado el ejecutable en .stack work, bla bla bla, bin, pero bueno, como teclear esto es tan coñazo, pues él te deja directamente ejecutarlo a través de stack exec y el nombre del ejecutable. Y si yo stack exec site, pues él me ejecuta el ejecutable y me dice hello world. Ahora, si yo aquí al build depends le digo, mira, además vas a depender del paquete Jekyll. Entonces hago stack build y él pues va a buscar Jekyll, que en este caso ya lo tengo instalado, por eso aquí no dice nada. Y entonces ahora en mi main, pues si digo import Jekyll y hago un build otra vez, pues debería funcionar. Entonces pues ya está, ha vuelto a hacer lo mismo y lo vuelve a ejecutar y tal. Entonces, la manera, por ejemplo, para que os hagáis una idea, hay paquetes que vienen como ocultos. Por ejemplo, si yo intento aquí importar system.process, si yo aquí busco en la documentación de Haskell system.process, eso está en process, esta versión tal. Si yo lo intento importar y hago un build, Stack me va a decir no puedo importar system.process. Es un paquete escondido que se llama así. A lo mejor lo que tienes que hacer es añadir process a las dependencias de construcción de tu programa. Entonces, pues, tan fácil como venir aquí y digo, vale, mi ejecutable ahora depende de process también. Ejecuto el stack build otra vez y ya si lo ejecuto y ya lo... Entonces, realmente Stack facilita mucho la vida con el desarrollo. Incluso tiene el flag watch file, creo, o file watch, que construye el programa, pero si ahora yo en el main cambio algo más, pues vuelve a
vuelve. Y tiene un montón de cosas. Si te pones a ver los flags y todo eso, tienen cosas súper interesantes. Cosas que otros lenguajes ya más maduros, con más tiempo, pues su build tool ya lo soporta, y entonces que Haskell no lo tuviese era un poco doloroso. Entonces con Enter forzamos la build y con Control C pues fuera. Entonces, volviendo a lo que es Haskell. Esto lo voy a abrir en uno aquí aparte. Y aquí voy a dejar el main. Entonces, para desarrollar proyectos en Haskell, Cabal y Stack. Y ahora, ¿qué es Haskell? Pues la definición que dan en la página web precisamente es eso, es un generador de sitios web estáticos. Para mí, ¿por qué es más allá Haskell? Pues porque Haskell es un EDSL que te permite construir generadores de sitios web estáticos. Es decir, es simplemente sigue el approach de biblioteca, ¿no? De librería, de utilízame para generar sitios, para crearte tu generador de sitios web, y yo no te obligo a seguir una estructura como obligan otros. Entonces, prácticamente todo lo del la biblioteca, los defaults que tiene son configurables. Entonces realmente no te obliga a nada, salvo que lo quieras utilizar tal y como viene, que por hacerte la vida más fácil pues toma ciertas decisiones por ti. Entonces, un EDSL, ¿qué significa? Pues esto es, ¿cómo se dice? Bread and butter, ¿no? De la programación funcional. Simplemente es un lenguaje de dominio embebido. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo mi lenguaje anfitrión, que a través de sus facilidades, pues defino un lenguaje que va a describir otro problema de dominio. Entonces, en Haskell es muy bueno para eso. Entonces, el propio fichero Cabal es un ejemplo de lenguaje de dominio, porque Haskell lo parsea sí, las expresiones que tienes aquí es Haskell, en muchos casos. Bueno, este no es embebido, pero es un lenguaje de dominio. Y embebido, pues vamos a ver que es precisamente Haskell, que dentro de un fichero Haskell, pues tenemos funcionalidad que hace que parezca que estamos trabajando con un sistema de ficheros o algo así. Entonces, los tres, esto es como la película de bueno, fue malo, ¿no? Los tres componentes que yo creo que principales de Haskell, que tienes que aunque eres nuevo, tienes que chocar con ellos porque son los que te permiten hacer el generador, son estos tres componentes que se llaman rules, compiler y roots. Estos son tres tipos de datos que tiene Haskell. Entonces, estos tres tipos de datos, el primero es de rules, que es una monad, y es en el que escribimos nuestro programa. Este es el tipo de dato en el que nosotros expresamos pues, lo que queremos hacer de forma declarativa. Y luego, a través... Pero dice se llama rules. Rules, sí. Aquí lo tengo mal. Rules. Y dentro de esta mona es que nosotros declaramos las operaciones que queremos realizar, de forma totalmente declarativa. Luego eso se lo pasamos a una función que se llama Haskell, que esta función Haskell, el tipo, la asignatura que tiene es, tú me das una monad rules que dé un resultado y yo te la voy a ejecutar en la monada ida. Entonces, esto significa, ¿qué significa esto? Que simplemente tú me das una descripción del problema y yo lo voy a interpretar. Por eso digo que los DSLs estos son como la piedra angular de la programación funcional. La programación funcional todos son lenguajes e intérpretes. Tú tienes un lenguaje para describir tu problema, lo utilizas de una forma totalmente funcional y luego tienes un intérprete que es el que sigue las instrucciones y ejecuta ese programa. ¿Y el efecto de borde son los archivos HTML que quedan?
Sí, en el IO va a escribir al sistema de ficheros los que sean, va a traducir y compilar de un fichero a otro, etc. Entonces, si vemos la definición de rules, vemos aquí que simplemente lo declara como un new type para ahorrarse el envoltorio extra, porque simplemente rules es un stack de monads donde si el transformer esto significa que es reader, writer, state, es decir, que tiene las tres monads típicas más complejas de esta para formar. Reader para leer configuración, writer para escribir, por lo general se te enseña para escribiendo logs, pero aquí lo implementa porque en el writer lo que él escribe son los compiladores que va a ejecutar. Y el state para llevar un estado de lo que está haciendo, creo. Entonces, simplemente la configuración la tiene un tipo que se llama rule_read, la escritura lo tiene un estado que se llama rule_set y el state en otro tipo de datos que se llama rule_state. Entonces, bueno, esto es meterse un poco en las tripas, pero simplemente con curiosidad, esto no hace falta. Lo bueno de esto es que si sabes que es una monad, un funtorio, un aplicativo, ya toda la API que utilizas para cualquier tipo de datos que siga esa abstracción, pues lo utilizas y punto. Pues este es rules, luego tienes el compiler, que es otra monad, y es la abstracción. Puse aquí una monad, pero ahora no estoy seguro. A ver, compiler, sí. Por lo general, para que pueda ser una monad o un funtor, para que pueda hacer cualquier cosa interesante, por lo general tiene un tipo paramétrico. Entonces, eso es súper común. Es como, ¿quieres ser monad y tal? Introduce un tipo paramétrico en tu tipo de datos para poder beneficiarte de estas cosas. Y hay veces que cuando no se usa, simplemente lo declaras y es lo que tienes, que se llama un phantom type. Es un tipo, data compiler. Sí, esto es un tipo. Con un parámetro. Okay. Entonces, esta es la abstracción que se utiliza para traducir, compilar ficheros, para reunir la información de un fichero, cuál es su path, cuáles son sus metadatos y está relacionado con todo eso. Y la definición de compiler pues simplemente es una función. Es decir, mi compiler es voy a recibir como una configuración, voy a hacer ciertas operaciones en la monada IO y te voy a devolver un resultado. Entonces, realmente eso es lo que es compiler. Luego las operaciones alrededor de esto, pues es lo que le da su toque especial. Y por último, tenemos rutas. Hasta ahora estamos en la monada rules donde especificamos todas estas operaciones, pero dentro de la monada rules tenemos compiler para decir cómo queremos compilar las cosas. Hay otra separación que haces aquí que es una vez que hayas compilado las cosas, ¿dónde las quieres escribir? ¿Cuál es el target? No sé cómo decirlo. Sí, ¿en qué ficheros quieres escribirlos concretamente? ¿En el mismo, en uno llamado igual, en otro llamado distinto? ¿No lo quieres escribir y quieres que se escribir por salida estándar? Pues todo esto tú lo especificas con el tipo de datos roots, que no es una monad, sino en este caso es un monoide. Entonces la definición de roots es la siguiente. Tienes igual un new type roots, entonces root simplemente es un tipo de dato que abstrae una función de dos parámetros que hace algo. Entonces coge una configuración, un identifier que es como que dice dónde el identificador del fichero donde va a escribir y te intenta escribir y simplemente te dice si el file path
la ruta a ese fichero, si por alguna casualidad lo puedo escribir, te lo da. Y si uso metadata, ¿no? Que esto es un flag que utiliza para hacer otras cosas, simplemente. Pero bueno. Y lo interesante es cómo hace una instancia monoide de este tipo de datos, porque la pregunta es, ¿por qué quieres hacer un monoide de una función, ¿no? Si podrías componer las funciones. Pero claro, es que él lo hace porque es que esta función no se puede componer fácilmente, porque necesita 2 parámetros. Entonces es interesante cómo él dice, mira, haciéndole una instancia de monoide, yo decido cómo esta función va a componer. Y la operación esta que es el neutro del monoide, simplemente retorna nothing y false. Y el mappen pues simplemente ejecuta uno y si no funciona ejecuta otro, pero si funciona cortocircuita. El neutro es la identidad. ¿El cuál? La identidad del monoide. Si lo que te devuelve lo mismo. Sí, los monoides es una operación binaria, ¿no? Que dado 2 elementos del tipo de datos te da un tercero y un elemento neutro. Que cumple la condición que si lo juntas con cualquier otro te da el otro. Te da el valor que lo juntes. Ajá. Y bueno, esto es como curiosidad, ¿sabes? Un poco así, siempre es bueno ver un poco las decisiones de diseño que toma la gente en Haskell y tal. Y bueno, simplemente perder el miedo. Si vas viendo estas cosas, al principio te asustan un poco, pero luego te das cuenta de que, bueno, incluso lo puedo hacer mejor. Y nada, eso es lo que os quería contar de Haskell de la parte teórica, y ahora simplemente pues tengo unos ejemplos del 1 al 7, cada uno subiendo de complejidad, que te enseñan pues solo con estos 3 componentes cómo puedes crearte tu generador de sitio web. Entonces, el primero, que es el... ¿Te molesta o no? ¿No? El primero lo que quiero hacer es, primero, declarar la monada rules esta, una instancia del tipo de datos que no haga nada, pero tener una instancia y poder pasárselo a Haskell. Dijimos que Haskell necesita una monada rules y te devuelve un tipo IO, que es justo lo que necesitamos en main. Pues decimos a Haskell le vamos a pasar el size generator y nuestro size generator tiene que ser de tipo rules y quiero escribir aquí lo más rápido, la cosa más sencilla que me permita simplemente hacer compilar el código este. Y sabiendo que rules es una monad y que el valor del tipo de dato tiene que ser de la tupla vacía y que esto es un tipo de dato singleton que solo tiene un habitante, ¿os imagináis qué valor puedo poner aquí para hacer compilar esto? Pure. Exacto, ¿no? Sí, con pure unit o return unit. ¿Sí? Pues si hago esto, pues ya debería ser capaz de compilar el proyecto. Una página vacía. Exacto, lo interesante de esto es que dice, bueno, ¿y qué hace esto, no? Pues si yo hago stack exec site y lo ejecuto, pues no ha hecho nada, sino me ha dicho, mira, esta es lo que tienes que hacer. Y esto es lo que te da Haskell por defecto, que es Haskell no está utilizando esto directamente, esto no es tu programa, sino que Haskell utiliza esto como el generador de sitio web y te da un wrapper de cómo utilizar ese generador. Con build te lo genera, con watch te mira si hay cambios en los ficheros y te lo vuelve a compilar todo. Entonces es como un programa que utiliza un generador para generar sitios web. Entonces nosotros lo que tenemos que utilizar, por ejemplo, es alguno de estos comandos que pide Haskell. Y dice build, genero el sitio web. Pues mira, vale, pues yo voy a ejecutar el site y voy a decirle build para que genere el sitio web. Y al hacerlo, pues parece que él está haciendo cosas, pero nada, es decir, al final en esto de compilación no ha hecho nada. Sí, simplemente
Voy a borrar aquí el directorio site que es donde él almacena el sitio generado. Y voy a volver a ejecutar esto para enseñaros que no escribe ningún site. ¿Por qué? Porque es que no estamos haciendo absolutamente nada. Simplemente ha compilado, aquí dice, vale, voy a ejecutar tu generador no hace nada, pues no hago nada en la monada IO y ya está. Entonces, el ejemplo 2, vamos a intentar que haga algo. Y lo más fácil que podemos hacer es, quiero coger unos ficheros CSS y moverlos tal cual a un directorio en mi sitio web generado. Unos ficheros que tengas hechos en CSS. Sí, yo aquí en el repositorio del proyecto tengo en static, tengo un directorio CSS con unos 2 ficheros CSS sencillos, uno que cambia el color del body y el otro el color de la fuente. Entonces simplemente yo quiero que el fichero static CSS y todo esto lo mueva tal cual a mi directorio que va a contener los datos del sitio web compilado. Entonces, para eso, Jekyll nos da una función que se llama match, que dice, tú me das un patrón, me das unas reglas a ejecutar y pues yo te doy las mismas reglas, básicamente. Las voy a ejecutar dentro de otras reglas. Entonces, el pattern decimos, ¿qué es el pattern Un tipo de dato tal. Pero lo que da la vida con el pattern es que es una instancia de la typeclasses string. La typeclasses string nos deja construir tipos de datos con la sintaxis literal de cadena de Haskell. Por ejemplo, si nosotros arrancamos un HCI aquí y decimos el tipo de 3, ¿cuál es? Pues él nos dice, mira, el tipo de 3 es polimórfico. El tipo de 3 es cualquier número, T. Sí. Pertenezca a la clase. Pero si hacemos lo mismo con hola, por ejemplo, él nos dice, pues un listado de caracteres. Y la pregunta que se hace mucho es, ¿por qué es un listado de caracteres? ¿Por qué lo especificas tanto? ¿Por qué no es más general? Y déjame si me acuerdo cómo... Overloaded data. Sí. Menos X, overloaded strings. Vale, si yo seteo ahora esta extensión del lenguaje y vuelvo a preguntar el tipo de hola, pues ahora el tipo de hola ya no va a ser una cadena de caracteres, sino va a ser algo más polimórfico. El tema de polimórfico y más polimórfico y menos polimórfico, ¿qué significa? Si algo es más polimórfico, es decir, es menos específico. Es más amplio. Sí, es más amplio, pero es decir, la reutilización Es más inútil. No, al revés. Se puede reutilizar más. Es decir, algo cuando está poco especificado se puede reutilizar más que algo cuando está muy especificado. Es más general. Exacto. Sí. Cuando tienes algo muy concreto... Yo había leído que tiene menos cantidad de funciones que aplicar. Exacto. Es tan amplio que... Exacto, pero eso no significa que sea menos reutilizable. Okay. Al revés, cuando tienes algo muy acoplado a algo muy específico, lo común es que no lo puedas reutilizar porque está demasiado pegado a la implementación. Entonces esto simplemente nos dice, el tipo string va a ser T, siempre y cuando T sea una instancia, como aquí en vez de instancia de num, pues instancia de la typeclasses string. Y es precisamente la instancia que sigue el tipo de datos pattern Y esto lo que nos permite es que si yo ahora utilizo match aquí para hacer un matching de static, CSS, todos los archivos CSS. Y le tengo que pasar un rules en segundo parámetro, ¿no? Sí. Pues vamos a seguir con el pure que sea lo más fácil. Pues si esto lo intento compilar, pues dice couldn't match expected type pattern with, es decir, no matchar. Pero, digo, vale.
No te quejes. Porque esto... A ver, ¿por qué no me carga? Pues vamos a hacer escribirlo aquí a mano. Si ahora le digo, mira, activa overloaded strings. Activa esta extensión del lenguaje, pues el compilador sabe que dice, vale, esto es un string, esto no se lo puedo pasar, pero es una instancia isString, vale, pues... Lo mismo que hace con los Ajá. O sea, si uno pone un 3, Ajá. es numérico. Si la función era flotante o si era entero, Ajá. no le importa. Esto lo que está haciendo por nosotros es pasar este valor por fromString. Y fromString nos da el pattern este. Entonces, hacemos esto, pues esto ya hace lo mismo, pero igual, esto no va a hacer nada. Entonces, queremos hacer algo, queremos al menos compilar de alguna forma el CSS este. Entonces, en vez de tener que hacer un paréntesis aquí y poner todo aquí adentro, pues lo que voy a poner es un $. Y como rules es una monad, pues puedo utilizar la sintaxis do. Entonces simplemente le digo, mira, do. Y ahora lo que quiero hacer es compilar de alguna forma. Entonces, para eso, una función que se llama compile, que dice, tú me das un compiler de ítems, que son las cosas implicadas en la compilación, y yo te voy a dar la monad, un tipo de datos rules, para que tú lo ejecutes cuando quieras. Entonces, ¿qué tipos de compilers hay? Pues voy a buscar aquí compiler y él dice, mira, tengo un compress CSS compiler, un copy file compiler, un debug compiler. Por ahora yo quiero algo extremadamente sencillo, un copy file compiler. Entonces, quiero ver qué hace. Entonces simplemente voy a decir, mira, te voy a compilar. ¿Y compilar cómo? ¿Con qué compiler? Con el copy file compiler. Y fijaos que el tipo de datos que me da esto precisamente es rules, que es el tipo de datos que va de segundo parámetro a match. Entonces, esto lo puedo poner así con sintaxis do o simplemente puedo dejarlo así, porque al solo tener una expresión, pues me puedo cargar el do. Entonces, esto lo voy a poner. Entonces vamos a ver qué hace. Esto está linkando. Ya ha compilado. Voy a ejecutar. Y... a ver. Vale. Pues... static css... static css... asterisco css. Me estoy preguntando si no me debería decir lo que está compilando. Bueno, en fin, no me está generando nada, pero porque aun cuando compile necesito decirles dónde quiero que lo ponga. Es decir, qué path tiene que seguir. Y para eso, pues el último paso, fíjate, los tipos de datos son rules, compiler y... No, mentira, rules, compiler y routes. Pues las funciones match, compiler, compile y la que vamos a ver ahora que es route. Y route dice, tú me das una ruta si yo te digo, te doy la instrucción. Entonces si busco route aquí, pues lo mismo. Veo que hay una que se llama id_route, the route that user de identifier a file path, foobar, build into the file, foobar. Vale, perfecto. Pues es lo más sencillo que tengo. Entonces, pues, simplemente tengo que decirle, pues, a dónde quiero rutear eso. Y con qué enrutador. Root, id root. Y si esto compila, voy a poner esto un poco más hacia arriba. Y si esto compila, funciona. Entonces, si ahora hago el build, puedo hacer un clean, porque a lo mejor esto está... Si hago el build, vale, ahora sí. Pues ahora vemos que me ha compilado dos cosas
y si hago un ls aquí, veo que me ha escrito algo en la generación, en donde escribe la generación del sitio web, y si hago un ls de site, un tree mejor, vemos que me ha escrito los ficheros estos. Y si quiero ver esos ficheros lo que tienen, cat size, static, cualquiera, pues veo que tengo lo del... Entonces, lo importante aquí es que da igual el orden en que yo tenga esto está dentro de una monad donde las dos operaciones son totalmente independientes. Entonces, por la sintaxis do parece que el orden es como la programación imperativa, ¿no? Donde es importante, pero yo es que el do me lo puedo cargar directamente y hacer composición de monádica, ¿sabes? Sin el do. Y esto funciona igual. Entonces, cuando coges un poco la facilidad esta de que sabes cuándo estás en la posición de un tipo de dato que es una monad o no, pues ya te decides a utilizar do o a componerlas con sus operadores o lo que quieras. Entonces es una facilidad que vas tomando pues a medida que vas programando un poquito. Lo más elegante es hacerlo con la composición, los operadores. Depende. Yo creo que depende. Es decir, hay cosas que con do quedan más claras y más elegantes, en mi opinión, y otras que con los operadores de composición pues te queda mejor. Al final, también es un poco el estilo que quieras seguir, ¿sabes? Aquí, por ejemplo, como dije, esto es un DSL, entonces si quieres que se parezca a una serie de instrucciones en este DSL, pues mejor utilizarlo de una forma para que se parezca más a, mira, coge todo esto y haz esto en orden, a que utilices mucho programación, ¿cómo se llama? Point free y todo esto. Entonces, este es el ejemplo del CSS. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo con CSS, pero en vez de compilar CSS, vamos a compilar less. Y entonces lo interesante es que less, no hay un compiler en Jekyll que compile less. Entonces, puede parecer una limitación, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que ellos han pensado y te dejan, aun cuando ellos no lo soportan, pues te dan a ti las facilidades para implementarlo. El de less o el de SAS o el que tú quieras. Entonces, vamos a hacer una cosa. El site generator recordamos que estamos en una monad, ¿no? Entonces, yo todo esto lo puedo cambiar y puedo decir, mira, voy a seguir una aproximación un poco más estilo imperativo. Y voy a decir que el site generator va a ser compile CSS. Entonces mi función compile CSS tiene que seguir el mismo tipo que es rules, y compile CSS va a ser igual a lo que tenía aquí. Puedo hacer esto, o incluso si quiero un poco separar lo que es la búsqueda de ficheros CSS de la compilación, de las reglas de compilación y de enrutado, pues puedo decir directamente que esto va a ser match de compile CSS. Entonces aquí digo, mira, búscame todo esto y compílalo con CSS, a CSS. Entonces puedo decir también, mira, busca todos los ficheros less que encuentres, es otra forma que busca en directorios anidados, y compílalos con less. Entonces, nuestro compile less aquí, pues tiene que también ser una instancia del mismo tipo. Quitar esto, compile less. Entonces, de momento vamos a decir que vamos a ponerlo en el mismo sitio. Y vamos a compilarlo. ¿Y compilarlo cómo? Pues tenemos que pasarle aquí en esta posición un compiler. Él nos dice, a ver, en the found hole de tipo compiler item a. Es decir, tenemos que darle este tipo de datos a la función compiler. Entonces, no tenemos un compilador de less que haga eso, pero sí tenemos una función que se llama, ¿dónde estás? Un safe compiler. Que esto es como un poco ñapa, pero es como no se quisieron complicar y dijeron, mira, vamos a hacerlo lo más fácil posible. Y es que tú me das cualquier
operación en la mónada IO que me dé un resultado y yo eso te lo convierto en el resultado en un compilador que te da ese resultado. Entonces, yo aquí le voy a decir, mira, esto va a ser un less compiler. Y mi less compiler, ¿qué tipo de datos tenía que seguir según el whole este que me infirió Haskell? Pues tiene que ser compiler, ítem de algo. Compiler de ítem de algo aquí. Pero este algo para mí va a ser un string, que va a ser el CSS compilado. Y lo mismo, compiler es una monad, entonces yo digo do, ahora digo, decido si lo quiero o no, y quiero utilizar la función un save compiler, un save compile, que me pide un valor en la monada de IO. Pues mira, puedo quitarme el do este de aquí porque voy a utilizar otro do, pero este do, la diferencia es que es de IO, no es de... Y esto, joder, esto es algo que me encanta de Haskell, que los do no tienes que preocuparte mucho de cómo lo anoto o qué tengo que decirle al do qué tipo es, él lo infiere automáticamente. Si estás en la posición de esta monad, pues pones el do ahí y él va a saber que el do ese pertenece a la monad que es y no a la otra. Y eso, vamos, en Scala, ahora que estoy programando con Scala es decir, lo soporta en cierta medida, pero es muy limitado. La inferencia que tienes local no es como Haskell. Bueno, todo eso por el problema de subtipos y toda esta historia. Entonces, ¿qué quiero hacer yo aquí? Lo que quiero es llamar al compilador de less yo mismo, pasarle el cuerpo del fichero que estoy compilando, que estoy analizando en ese momento, recoger la salida y eso es lo que devuelvo como resultado del compilador. Entonces, aquí me pongo la chuleta. Había una función aquí que se llama withItemBody. Porque el primer problema que yo necesito es recuperar el cuerpo del archivo que él está analizando en ese momento, ¿no? Para que voy a hacer la compilación. Entonces, esta función me dice, mira, me das una función que donde yo te pase el cuerpo del archivo y que me dé un compilador de eso, una función del cuerpo del archivo a un compilador, yo te paso el archivo y tú me devuelves el compilador con el resultado, con el mismo archivo, pero con el contenido del cuerpo cambiado. Entonces, si digo, y esto está en la monad compiler. Vale. Yo estoy en la monad IO aquí. Primero, un save compile. Esto era... Voy a abrir aquí un save compiler. Aquí. Y vamos a hacer una cosa. El unsafe compiler recibe un tipo IO y me devuelve. Entonces el tipo IO este tiene que ser... voy a poner hola aquí. Esto no va a funcionar porque él necesita un compiler de ítem de string y aquí le estoy devolviendo un compiler de string. Bueno, no de estos, a compiler de string. Entonces, ¿cómo hice esto antes? Pues dije withItemBody. Esto necesita una función del cuerpo del cuerpo de esto a un compilador. Entonces, call less c le llamé where call less c, recibo el cuerpo que es mi less body y tengo que volver un tipo compiler, una de compiler AB. Vale. Entonces, esto tiene que devolver un compiler.
voy a devolver aquí el mismo less body de momento. With item body, vale, item body, esto, yo le he pasado el primer argumento que es la función y necesito el item A este. ¿Y cómo puedo recuperar yo el item A que me lo deja aquí? Pues creo que había una función aquí que se llama getResourceBody que me devuelve un item de string. Dentro de un compilador me devuelve el item de string. Entonces yo tengo que hacer una traducción de compiler item de string a item de string solamente para poder pasárselo a la función itemBody. Entonces, o bien lo hago así, getResourceBody, y se lo paso como segundo argumento a esta función, o bien lo puedo hacer con un do notation. Entonces getResourceBody me da el resourceBody y eso se lo paso a item con resourceBody. O lo podía haber hecho, pues, en vez de la composición por un lado, con el otro operador que es este, invertido. Entonces esta es la facilidad que nos dan las monads estas. Entonces vamos a dejarlo así, que es como más familiar a los que programamos imperativamente todos los días. Entonces, el resourceBody este aquí va a ser nuestro less. Y este less, a ver, ¿dónde estaba? GetResource. No, es que resource es with itemBody. Una compiler B, le doy el item A, el less este es mi A. Se lo estoy pasando a esta función y le tengo que devolver el compiler B. Y me da el item B. Entonces aquí lo que yo tengo que devolver es lo que va a ser el compilado del el less traducido. Entonces ahora mismo voy a poner aquí el less traducido. Y lo voy a dejar así, simplemente que compile y ver si esto hace algo. Entonces si yo aquí ahora hago un stat site build, veo que me ha compilado los ficheros less. Si hago un tree del site, me va a decir que hay un directorio less con los ficheros less, que los ha escrito. Y si miro lo que tienen estos ficheros, less y cualquiera de ellos, miro el contenido y veo que es justamente el less traducido este que le puse adentro. Ahora mismo estamos haciendo trampa porque no estamos traduciendo nada, sino estamos escribiendo. Pero ahora es cuando tenemos que realmente llamar al onSafe compiler este. Entonces simplemente vamos a decir, mira, vamos a llamar a onSafe compiler. OnSafe compiler, veamos otra vez que recibía unas instrucciones en la monadilla. Entonces aquí simplemente le digo, mira, onSafe compiler do. Voy a esta función de system process, una función de system process para llamar al compilador que, ¿cómo se llamaba? Read process. Esta función de system process pues dice, pásame el path del ejecutable, pásame un string de argumentos, la entrada estándar del ejecutable y yo te doy la salida. Entonces, si yo le digo, mira, read process, te voy a pasar el comando, te voy a pasar el input del comando, con los argumentos del comando, y te voy a pasar el input del comando, y eso me va a dar el output del comando. CMD output. Entonces, yo con ese CMD output, lo que tengo que hacer es retornarlo, porque
el tipo de esto, si yo hago aquí return cmd output, el tipo de este do va a ser io de string. Y precisamente eso es lo que quiero, porque un syscompiler lo va a convertir en un compiler de string. Entonces, como aquí simplemente estoy retornando lo último de aquí, me lo puedo cargar y simplemente dejar esto. Y voy a decir que, mira, el comando va a ser igual a ¿qué? A un compilador de LES. Entonces, para ese compilador de LES simplemente voy a utilizar npm, JavaScript aquí, que viene ahí. Entonces, tengo un package JSON que simplemente dice, mira, yo dependo de LES. Y con npm install voy a instalar ese compilador de LES en node modules les bin les. Esto lo hace él automáticamente. Entonces, mi comando va a ser node modules les bin les compiler. Y como argumentos le voy a decir, le voy a pasar el guión solo, porque si yo ejecuto esto y le digo, por ejemplo, le pido la ayuda, él me va a decir en algún momento que si yo utilizo el guión como fuente, pues va a leer el contenido de la entrada estándar, que es precisamente lo que va a pasar aquí de tercer argumento. Y entonces el command input este va a ser simplemente que, pues el less este que recibo por aquí. No, te puedo matar por el low. ¿Qué me falta? Ah, vale. Aquí, input. Y ahora si compilo esto, entonces with item body, a ver que me recuerde, y with item body compiler B, me dan un compiler del item B. Vale. Pues ya tengo aquí, with item body, recibe la función va de A, que en nuestro caso es el less, a compiler de B, que en nuestro caso es el CSS compilado. Pues aquí el less, llamamos al compilador con esto, con el less, y el output debería ser precisamente el compilado. Y esto está en la monada IO, pero con el unsafe compiler lo convierto a compiler. Y ahora si ejecuto esto, ¿dónde estás? Build. Déjame ver. Hay veces que esto... Hay veces que tengo que ejecutar el clean antes del build, porque si no se hace un lío con la caché. Si hago esto otra vez, pues ahora tengo pues el less que tenía el fichero ese, pues ahora lo tengo compilado, que es el background este. Déjame ver que vea aquí el less. Si veo aquí el static, el less, el bg color, el less. A ver, venga, hombre. Si veo el less este era una variable aquí instalada con un background y tal. Y me lo ha compilado pues al background con la variable reemplazada. Ya está. Pero hay un problema, que es que me lo está escribiendo en bgcolor.less. Yo quiero que me lo escriba en bgcolor.css. Entonces aquí es donde vamos a hacer una magia con la ruta y decirle, en vez de utilizar el id root, voy a utilizar otro enrutador que se llama setExtension, que es, tú me das un string y yo te voy a volver una ruta que lo que va a hacer es reemplazar la extensión del fichero donde voy a escribir por este. Entonces pues yo simplemente le digo, mira, utiliza setExtension y ponle CSS. Bueno, mentira, esto no va aquí porque esto va... Este es el de CSS, aquí, en el de less. Y ahora voy a hacer
stat site clean y voy a poner aquí stack sec site build. Vuelvo a hacer lo mismo. Y ahora no tengo el de esto less, pero sí tengo el CSS. Entonces, pues, he tenido la facilidad de crear un compilador para mí que haga el de less. Entonces... ¿No fastidia que queden en el directorio less? Ajá. Esto lo ha dejado en site static en el directorio less. Ajá. Me puedo adelantar a un ejemplo y simplemente deciros que hay otro enrutador que permite, pues, supuestamente cambiar eso. Entonces ese enrutador se llama gsubroot. Entonces me dice, tú me das un string que está en la ruta esa. ¿Cómo reemplazarlo? ¿Por qué? Y yo pues te doy la ruta que lo va a hacer. Entonces simplemente, ¿qué queremos? Quitar el directorio less y sustituirlo ¿por qué? Por CSS, por ejemplo. Exacto. Pues, vamos, para no escribir las cosas dos veces, comento aquí el de CSS y les digo, mira, primero tú vas a setear el CSS. Hay un problema que dijimos que roots no es una monad, entonces yo no puedo hacer esto como instrucciones de una monad. Entonces lo que voy a hacer es, la pregunta es, ¿cómo puedo componer rutas? Es decir, acciones que se van a ejecutar con las rutas. Y para eso hay un compose routes. Que dices, tú me das dos rutas y yo te doy otras rutas. Esto es realmente como si fuera... dice, is more or less equivalent to g.f. Porque vimos que el tipo de datos rutas se implementaron un wrapper sobre funciones, como la composición de funciones que tiene. Y rutas, a ver, déjame una cosa, porque rutas era instancia de monoide. Ah, bueno, si es monoide puedes hacer... Entonces, la pregunta es que no sé si la implementación de monoide va a ser lo que hace precisamente compose routes. Ah, ok. Pero vamos, podemos hacer la prueba. Entonces, si yo, por ejemplo, importo aquí data.monoid, importo el operador este de concat y le digo, mira, setea la extensión a CSS, pero además sustituye la parte less por la parte CSS. Es decir, el const este es o ignora el less que me pasas, devuelve CSS. Y esto, a ver, necesito el string, el pattern y ya está. Y ya me da el... Entonces, a ver que compile. Y si ahora hago un clean, un build otra vez. Compiling, static less, tal, ls site, static less, vale, no hay es... que combinar con la otra. Si hago con compose routes, ¿Tampoco? a ver, No he terminado. a ver. ls static, vale, a ver, con este sí. Sí, me sigue soltando en el output lo que va compilando, pero sí lo ha escrito en el sitio. Ah, claro. Entonces, sí, no es lo mismo el Exacto. modo con este, pero bueno. Entonces, realmente, perdón, José Luis, todo se basa en utilizar estas tres cosas y armar tu generador de sitio web. Lo último que quería comentaros es simplemente, pues, qué facilidades te da para trabajar con posts, con entradas tipo entradas a un blog y tal. Entonces, pues para esto él tiene otro compilador que se llama compile post, creo que se llama. Compile post, no, compile post me lo creé yo. Vamos a empezar aquí por decir, mira, haz un matching de todo lo que tengo en posts, que sea, no, la extensión da igual, porque voy a utilizar Pando que es lo que se va a encargar de esto. Y voy a decir, mira, compila
con el compile post. Y el compile post igual está dentro de la monad rules. El compile post que simplemente va a decir, como compiler voy a utilizar el pandoc compiler, y como ruta voy a utilizar el id root compile post, así de dejarlo sencillo. Entonces está linkando. Venga, hombre. Y ahora vemos que ha compilado el post hello world, que era un markdown, y si le hago tree de site, veo que me ha escrito hello world en markdown, pero si miro el contenido de site post hello world md, pues vemos que es HTML. Por tanto, una de las primeras cosas que tenemos que hacer, ya no es id root, ahora es set extension a HTML. Y pone el pandoc compiler. Entonces, el problema también es que no solo no teníamos la extensión bien, sino que esto es el HTML pelado del fichero post, es decir, del markdown. Claro. El hello world md es esto. Y esta sección simplemente es metadatos que yo le puedo especificar a Hagil. Entonces él va a parsear, a la hora de parsear un fichero, cualquier cosa que esté aquí con 3 guiones y 3 guiones con clave valor separado por 2 puntos, pues eso lo va a añadir como un contexto. Entonces, lo primero que yo quiero es que ya salta cuando estás trabajando con este tipo de compilaciones, que me gustaría aplicar una plantilla de algún tipo. Y entonces, para eso utilizamos templates, que simplemente son cachos de HTML o lo que quieras, que puedes... Esa era mi pregunta, es decir, suponte que yo quiero hacer una página estática con Hagil. Yo tengo que crear las páginas HTML donde están los bloques y el CSS, que es como quiero que se muestre. Sí. Y lo que hace él es compilarlo en un archivo, lo compila en un archivo Hagil o punto algo. No. Él Lo compila como HTML y CSS. todo lo compila a ficheros HTML y CSS. Simplemente es que tú, aquí por ejemplo, esto es una plantilla. Entonces él ya me está dando una herramienta para yo no tener que escribir cada vez que va a escribir un post todo lo común a un post, que es escribir la etiqueta artículo, la etiqueta H1 con el título del blog, del post y el body después. Entonces yo eso lo puedo extraer en una plantilla y todos los posts los voy a pasar por esa plantilla para generar su HTML. Entonces nosotros aquí estamos compilando vamos a abrirlo aquí abajo. Aquí en el generador estamos compilando ya los posts y le estamos seteando la extensión HTML. Pero yo no solo quiero compilarlo, sino yo además quiero utilizar una función aquí que se llama load and apply template, que lo que me permite es aplicar templates al contenido compilado de un fichero. Entonces, aquí cuando yo digo esto, el pandoc al compile necesita un compilador y esto necesita un load and apply template identifier y un compilador esto me devuelve un compilador, vale. Pues como pandoc compiler, no, esto aquí, el compiler necesita un compilador y el compilador es una monad, pues hago el do, voy a hacer el pandoc compiler. El pandoc compiler me va a devolver un item de string, que este item de string se lo voy a pasar al load and apply template item. Entonces al load and apply template ya tengo que especificar el identifier, que es templates post.html. Esta es la plantilla que quiero utilizar.
Le tengo que especificar un contexto, por defecto Jekyll viene con un default context, que es el que voy a utilizar para no complicar esto. Y le tengo que pasar el item, pero el item ya me lo dio el Pandoc compiler, entonces le digo item y ya está. Entonces esto está compilando. Que termine. Ya ha compilado y ahora si hago un clean tal, pues me está dando un error y me dice no encuentro el template post. Aun cuando está ahí, vemos que está ahí. Y es que el problema es que Jekyll te obliga a los templates que utilices los tienes que compilar tú antes. Porque para él, como no se lo digas, no sabe dónde buscar los templates. Es totalmente agnóstico. Entonces, simplemente vamos a decirle que voy a coger todo lo que esté en templates y lo voy a compilar con el compilador de templates. Entonces, es tan sencillo que simplemente voy a ponerle aquí compile con templates compiler, creo que se llama. Templates compiler template compiler con template compiler. Y con esto yo creo que él cuando lo compile ya al menos lo tiene compilado como en su caché y creo que es capaz ya de encontrarlo. Vamos a hacer la prueba. Entonces si vuelvo a hacer esto, ya no me ha dado error. Hago un tree de site, tengo el hello world HTML y si hago un less de post hello world, ya vemos que me ha sustituido el título del post donde va el título en la plantilla, el body del post donde va el body y me lo ha encerrado pues en el cuerpo de la plantilla. Ahora simplemente es una página web, por lo general es más que eso. Entonces simplemente pues tengo otra plantilla que en vez de ser post HTML es default HTML. Y default HTML es HTML, head, el enlace a los CSS que había generado, que voy a poner aquí como CSS, y al body de lo que me pases. El body este es como lo que tú le dices. ¿No? ¿Lo ves? Sí, sí. Entonces ya con esto simplemente le tengo que decir, le he aplicado la plantilla post, pero además le tengo que aplicar otra plantilla. Y esa otra plantilla es, lo harán apply template otra vez, template default.html, le vuelvo a pasar default context tal, y le tengo que pasar otro ítem. Si le paso el mismo ítem, el problema es que lo va a sustituir no el que me ha devuelto post, sino el que me ha devuelto al principio cuando compile. Entonces, esto tiene que ser así otra vez. Entonces aquí el this binding shadows, no sé qué, sí. Pero bueno. Para demostrar que también podemos sobreescribir variables en Haskell, que sea mentira. Y si hago esto, pues ahora el cuerpo del blog, pues ya no solo debería ser, ahora es el cuerpo del post encerrado en la plantilla del post, pero a la vez encerrado en la plantilla por defecto que van a tener todas mis páginas web. Y si yo digo stack exec site, es una herramienta que me deja aquí de levantarme un servidor web y estar pendiente de los cambios que hago en los ficheros estáticos. Si abro esto y me voy a post, a hello world, pues tengo el sitio, el artículo y con el CSS que he compilado. Es lo que te permite es crear archivos HTML como templates o como si fueran unidades, compilarlos
Y luego Es decir, aquí ¿qué queremos hacer? Aquí lo único que queremos hacer es automatizar la creación de HTML bueno, CSS si lo quieres o no. Pero realmente lo que no queremos es cada vez que queramos escribir un post, tener que ir al post que hemos escrito antes, copiar todo el HTML y sustituir a mano el cuerpo del post. Si no, nosotros tenemos una estructura bien definida de cómo va a ser nuestra página, cómo va a ser la estructura de un post. Simplemente nos podemos dedicar a escribir posts simplemente, armarlos con esas estructuras comunes y ya él se encarga de generar las páginas web. Porque mira la diferencia, es que la diferencia está en que si yo quiero escribir otro post, en vez de sea el Hello World, sea by Word, por ejemplo, md, y yo le digo esto es by, y aquí pongo lorem ipsum dolor. Si ahora escribo eso y vuelvo a compilar esto, me ha compilado otra historia esta aquí. Si hago el en post, ahora en post voy a tener dos, by word y hello world, y si hago by word, vuelvo a tener la misma estructura de HTML común a todas las páginas, pero no he tenido que escribirla, solo he escrito una vez. Y ya automáticamente se aplica a todas mis páginas, a todas las que les diga a través de Haskell. Y entonces esa automatización es realmente lo único que se busca con todos los generadores de sitios web estáticos. Que tú no lo tengas que hacer a mano. Y ya está, yo creo que eso es todo. Entonces tenía por aquí, ya en las slides, pues recapitulando. Aquí no es perfecto, pero sigue un enfoque library no tanto como framework. Tiene muchas estructuras de datos interesantes, pero con las que tenemos que trabajar, al menos para poder ser productivos, es rules, compiler y roots. Solo tenéis que comenzar a construir con Haskell, que es como te permite aprender Haskell, porque al final el fichero main es un fichero Haskell donde quieras hacer todo lo que quieras. Por ejemplo, una cosa que hago yo para mi sitio web, es decir, mi sitio web a ver, venga, esto carga, no carga. Aquí abajo del todo pongo el último ID del último commit de Git, y si le das te lleva pues a ese commit en GitHub. Y entonces, pues ¿cómo hice eso? Pues comunicándome con Git desde el fichero main y pasándole esa información al compiler de Haskell, al contexto y todo eso. Entonces al final puedes hacer realmente lo que quieras, y aparte, y lo mejor es que lo estás haciendo en Haskell, que es lo que perseguimos todos aquí. No, pero lo hace en forma rápida. Ya, a ver, es durillo empezar. Más que rápido, sobre todo la enorme flexibilidad que te da. Es decir, puedes hacer lo que quieras porque tú estás describiendo cómo crear la página web desde el lenguaje Haskell con todas las herramientas de Haskell. Ajá. Si tú lo haces, por ejemplo, en otros generadores, puede que tienes un lenguaje de generación específico para esto y no es Haskell. Y nada, si tenéis dudas, en el canal de Haskellnautas, en el canal Haskell, del Slack de Haskellnautas, preguntad, o en el IRC de Haskell en Freenode, que es donde está el autor, que es el que más sabe de esto. Vale. Gracias. Y próximos eventos, pues teníamos un slide aquí súper chulo. Espérate. Lo hago por aquí más fácil, que me estoy liando con Emacs. Y era pues 2 eventos que vamos a ver de ciencia de datos, una charla y un taller aquí mismo. Se aceptan ideas que lo va a dar a Nikita, un chico que se dedica a programar en Haskell en una empresa en Canarias. Que no era Nikita, es Nick, más bien. Y nada, eso es todo, chavales. Si